Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la tercera parte del módulo 7, detección y corrección de errores. Bueno, para esta tercera parte lo que vamos a hacer ahora nos toca empezar a hablar de los códigos correctores, no solo detectores, sino además correctores de errores. Entonces vamos a arrancar por los mecanismos de corrección de errores más elementales y vamos a presentar por así decir, un código corrector de juguete que no es del todo eficiente, y nos reservamos para lo que va a ser la cuarta y última parte de este módulo, estudiar uno de los códigos correctores que sí hace un uso eficiente, de eso que le estamos agregando al dato, ¿no? De la redundancia, que se lo conoce, por el nombre de su inventor, que era un muchacho de apellido Hamming. Lo vamos a llamar Hamming, y va a haber dos variantes, uno con mínima distancia 3, uno con mínima distancia 4, pero eso ya va a ser tema, como les decía, de la última parte de este módulo. Vamos a arrancar entonces por el principio, y recordemos que para implementar un mecanismo primero de detección, necesitábamos incorporar redundancia al mensaje transmitido. Si estamos mandando un mensaje que tiene, por ejemplo, m bits, en función del esquema del código que estemos utilizando, se van a estar incorporando 1, 2, 5, 28, la cantidad de bits adicionales que hagan falta. Vamos a hablar genéricamente R bits adicionales. De redundancia, o también lo llamamos bit de código. Si esto es así, hay que tener presente que los m bits de datos uno tiene que asumir que pueden tomar cualquier valor. Imagínense que esos m bits de datos, por ejemplo, codifican, una cadena. Entonces no podemos restringir a ese string si va a decir letras mayúsculas, minúsculas, vocales acentuadas. Uno tiene que posibilitar el esquema de transmisión con la capacidad, en este caso, de detección de errores. Tiene que permitir cualquier mensaje. O sea, sobre los m bits no ponemos restricción alguna, entonces asumimos que cualquier combinación de unos y ceros sobre los m bits de datos son válidos. Por eso hablamos de que va a haber 2 elevado a la m mensajes válidos. Pero claro, a esos mensajes válidos le estamos incorporando los bits de redundancia, y no todas las combinaciones de los valores en los bits de redundancia van a ser válidos. Si quieren un ejemplo muy sencillito para verlo así al vuelo, pensemos en el bit de paridad. El bit de paridad, sería un bit adicional, pero no es válido cualquier valor de ese bit de paridad. Solamente vale, el que satisface la condición de ser paridad par, paridad impar, según corresponda. Entonces, ahí hay una distinción. Sobre los m bits de datos, cualquier combinación de unos y ceros es válido, pero sobre los bits adicionales, algunos van a estar codificando combinaciones válidas, decimos patrones que pertenecen al código, y otros no. ¿Cuál es la idea? El agregado, la incorporación de esta redundancia, tiene, por así decir, una de cal, una de arena. A mí siempre me pasa que nunca sé cuál es buena. Vieron que, la cal es blanca, pero por otro lado, y entonces uno por ahí diría la cal es la buena, la arena es la mala. Pero por otro lado, la cal, si la tocas con la mano, te hace pomada, te lastima, te daña, digamos. Y en ese sentido tocas la arena y no te pasa nada. Así que no me queda claro cuál es la buena, cuál es la mala. El dicho, una es buena, una es mala, y aplicado en este contexto, la idea es, por un lado, esa redundancia que incorporamos nos incrementa la mínima distancia. Recuerden que ese parámetro es muy importante, ya que, habíamos visto que para un dado código vamos a poder detectar la totalidad de los errores hasta, por ejemplo, si la mínima distancia es m, hasta m-1. Con paridad, por ejemplo, es mínima distancia 2, entonces detectamos todos los errores simples. Hay otros esquemas de detección de errores, que incrementan la mínima distancia, entonces te posibilitan una detección de una mayor cantidad de errores a nivel de bit. Eso sería, de nuevo, no sé si la cal o la arena, la buena. ¿Cuál es la mala? Y la mala es que a un mensaje de m bits le hemos agregado cosas adicionales que no están codificando información. De hecho, el nombre lo indica, ¿no? Fíjense que la inicial es R, de redundancia. Hasta en inglés es R también, ¿no? De redundancy. Esos bits de redundancia, como su nombre lo indica, no están aportando nada. Claro, están allí para ayudarnos a detectar si el mensaje es válido o no, pero no están codificando información. Los bits que codifican información, obviamente, son los m bits de datos. Ok, hasta ahora, hasta este punto,
nos bastaba con poder detectar si se produjo o no se produjo un error. Si detectamos un error, lo que uno suele hacer es ¿qué cosa? Bueno, nada, señalizamos que esa cadena, ese mensaje con los bits de redundancia, algo le pasó, algún bit falló, en general no sabemos si falló un bit de datos, un bit de código, no importa. Consideramos que la totalidad de la cadena contiene errores, se detecta la presencia del error, esa cadena es descartada y bueno, el protocolo típicamente le pide una retransmisión al emisor. Si estamos hablando, por ejemplo, de información almacenada en un disco compacto, en un DVD, lo que le vamos a estar haciendo es solicitar al dispositivo que reintente, que vuelva a leer el dato. Si la primera vez que lo leyó con error, bueno, que lo vuelva a leer. No sé si habrán notado a veces cuando uno tiene por ahí un CD viejo que se ha rayado o algo, como que lo pones y como que zapatea, como que trata y no pasa nada. Bueno, ese trata es justamente, en este caso el código, bueno, en particular en el compact disc tiene un código detector y corrector, pero bueno, cuando el detector falla y el corrector no alcanza a corregirlo, tiene que reintentar, y es eso lo que uno nota, que reintenta. Pero, ¿qué pasa si estamos en un contexto en el cual la retransmisión es imposible? O si no es imposible, es excesivamente costosa. Les pongo un ejemplo. Te sacaste una selfie en la cima de una montaña. Digamos, no digo el Everest para no irme al diablo. Te subiste a la Concagua. Que no es un flor de esfuerzo llegar hasta ahí arriba. Algunas personas ni siquiera llegan. Llegaste hasta arriba, te sacaste la foto y después la perdés. Porque detectás que donde habías guardado la foto estaba corrompido. ¿Se puede sacar de nuevo la foto? Y sí, volvés a subir, te la volvés a sacar. Ahora, es muy costoso. Y en ocasiones es directamente imposible. El otro día escuchaba en la televisión una mamá que lloraba porque, bueno, la verdad estaba muy triste porque le habían robado el celular. ¿Y cuál era el problema? El problema no era que le robaron el celular. Ella decía, en el celular tenía las fotos de mi nene que, bueno, tuvo un accidente, falleció. O sea, fíjense que incluso ni queriéndote podés volver a sacar esa foto, ¿no? Hay ciertas cosas que son valiosísimas. Obviamente que el valor no era el celular. Vas y te compras otro. Es más, salió en la televisión, le habían regalado 10 celulares. Pero no hay manera de que le devuelvan, a menos de que el chorro, no sé, se arrepienta, ¿no? Tenga un poco de conciencia. Y si todavía no lo reseteó al celular, que se lo devuelva a esa persona. Esa sería la única manera de recuperar esa información que era imposible de generar nuevamente. Así que acá tenemos un aspecto, un lugar en el cual por ahí tiene sentido este segundo tipo de código. El código que no solo detecta el error, sino que lo corrige, se recupera ante la presencia del error. Es verdad que, como vamos a ver a continuación, hay límite a lo que se puede recuperar. ¿Cuánto va a poder recuperarse? Y típicamente va a estar en relación directa con la cantidad de bits de redundancia que uno incorpore. Como decíamos hoy, la buena noticia es que me deja detectar el error. La mala noticia es que estoy agregando información adicional. Hay un punto en el cual uno dice, pero ¿y cuánta información adicional vas a agregar? En algún punto hasta uno puede llegar a tener quizás más bits de código que bits de datos. Y en ese punto empezás a decir, pero pará, más de medio disco rígido son bits de redundancia, estoy desperdiciando espacio. Entonces ahí es donde a uno le dicen un reality check y te dicen, bueno, basta, hasta acá llegamos. Entonces no es que uno puede corregir cualquier error. En algún punto, si hay una ráfaga en error de gran longitud o se producen muchos errores a nivel de bit, eventualmente vamos a llegar al punto en el cual uno dice, bueno, detecté que hubo error o ni siquiera detecté que hubo error. Mucho menos, si no detecté, mucho menos voy a poder corregir. Ahí es donde estamos parados y esto es lo que queremos lograr. Entonces empecemos con un ejemplo de un código muy sencillito. Ahí lo vemos, está codificando esos 4 patrones. Les adelanto que la mínima distancia es 3. También lo podemos ver, ¿no? Aquí justo que están uno arriba del otro, vemos cómo difieren en 3 posiciones. Aquí también difieren en 3 posiciones. Y bueno, si hacen las combinaciones, no sé, A con D, difieren 6. Pero obviamente ustedes saben la mínima distancia, buscamos la combinación cuya distancia sea mínima. Vemos que hay una en 3 y si quieren revisen las restantes van a ver que no hay ninguna con una distancia de 2. Entonces podemos afirmar, podemos confirmar, como dice ahí el postulado, que la mínima distancia es 3. Ahora, la pregunta que se impone es, ¿qué pasa? Bueno, si recibimos un patrón válido, listo, no se discute, llegó bien, lo entregamos.
la cosa se pone interesante cuando se produce algún error. Y sobre todo si contrastamos el mensaje recibido conteniendo errores. ¿Por qué digo conteniendo errores? Porque, bueno, por ejemplo, recibimos ese patrón de allí. No hay duda que algún error se produjo. No sé cuántos, algún error se produjo porque ese patrón 0 y todos unos no forma parte del código. Pero si lo miramos un poquito más, empezamos a detectar algunas cuestiones. Creo que todos estarán pensando que se parece mucho este patrón de acá. ¿A quién se parece? Se parece mucho a D. Y la verdad que no es una mala conclusión decir que se parece mucho a D. ¿Por qué? Porque si consideramos la distancia entre el patrón recibido y la D, la distancia es 1, ¿no? Solamente cambiando el primer bit se transforma en el patrón D. Ahora bien, ¿podemos afirmar que el patrón original era la D y que se produjo un error simple en el primer bit? Noten cómo logramos la capacidad de corregir si podemos identificar dónde se produjo el error. Que se produjo error ya lo sabemos. Ya lo sabemos porque este patrón no está presente en las 4 patrones que forman el código. Sabemos que se produjo un error. Ahora, si yo pudiera decir se produjo en el primer lugar y por ende el código correcto es este que está aquí, bueno, estaríamos en presencia de un código corrector. Pero hay un detalle. ¿Por qué voy a decir que es D? Porque alguien podría estar pensando, bueno, un momentito, también yo lo veo parecido a B larga. ¿Cómo logro que este patrón se transforme en B larga? Bueno, fácil. Este 1 de aquí, no, ya me perdí. Este 1 de aquí lo hacemos 0 y este 1 de aquí lo hacemos 0. Es decir, también está a distancia 2 de B larga. Está a distancia 1 de D, sí, pero está a distancia 2 de B larga. Y si quieren, bueno, podemos seguir viendo con los demás, no sé, está a distancia 5 de A, bueno, de los otros está a mayor distancia, pero de este está a distancia 1 y de este está a distancia 2. ¿Y por qué me concentro en esos dos casos? Porque la mínima distancia es 3. Entonces, errores simples y dobles son detectados por este código. Pero si yo me arriesgara a decir, o me aventurara a decir que en realidad este patrón, entre que esté a distancia 2 de B larga o a distancia 1 de D, me quedo con que está a distancia 1 de D, pasan dos cosas. Primero, transformamos el código detector en corrector, porque pasamos a decir, bueno, el error se produjo acá. O sea, pasamos a darnos cuenta dónde se produjo el error. Pero también hay una segunda consecuencia. La segunda consecuencia de decir que este código, este patrón de aquí en realidad era una D, es dejar de decir que era B larga. Es decir, dejar de detectar el error doble que me transforma a B larga en este patrón de aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Si no, lo podemos pensar sobre otro ejemplo. ¿Qué tal este otro? Si se fijan, es muy parecido ¿a quién? A C. Es 10, 10, 11 y C es 10, 10, 10. Como que si le cambiamos, sin dudas hay error. Fíjense que es como el caso anterior. Este patrón no forma parte del código. Si yo dijera, che, se produjo error en la última posición, de alguna manera lo que estoy diciendo es que el código correcto, el patrón correcto era el patrón C, y estamos corrigiendo un error simple. Pero nos pasa algo parecido que antes, porque mírenlo de nuevo en relación al patrón D. Fíjense el código que recibimos, el patrón que recibimos con D. Si yo cambio este 0 y este 0 y los transformo en 1, en realidad era una D. Noten que de nuevo estamos a distancia 1 de C, a distancia 2 de D, y después, bueno, de A estamos a distancia 4, y de B larga, bueno, hay que hacer la cuenta por 4 o más, ¿no? O sea, de estos ya no me interesan. De nuevo me concentro en C, que está a distancia 1, y D, que está a distancia 2. Y podemos hacer algo parecido a lo que hicimos antes, de decir, bueno, si este está a distancia 1, este está a distancia 2, me quedo con C, es el que está más cerca de todos. Noten que si uno pudiera, de alguna manera, asegurarse de que haya un solo patrón válido del código a distancia mínima, podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Está bien. Este código que recibimos, este patrón que recibimos aquí, en realidad era una C. Me doy cuenta que este último 1 en realidad era un 0. O sea, detecto dónde se produjo el error y por ende lo puedo corregir porque se trata de un mensaje binario. Pero nos pasa lo mismo que recién. Hacer eso implica que el código, este que estamos aquí postulando, este que está acá arriba, deja de detectar errores dobles. En particular,
el error doble en esta posición y en esta posición del patrón D, que lo transforma en el código este recibido aquí, perdón, en el patrón recibido aquí. Me sale código porque veo unos y ceros y pienso que es un código. En realidad, una secuencia de unos y ceros de longitud finita, como sabemos, es un patrón. Código es una secuencia finita de patrones. Ok. La verdad que no está tan simple, pero podemos empezar a concluir que si yo activo la capacidad de detectar, como que se me resiente la capacidad, perdón, si activo la capacidad de corregir, quise decir, se me resiente la capacidad de detectar, porque de alguna manera detectar y corregir están íntimamente ligados. Para yo poder decir, ¿sabes qué? Este patrón es el D, dejo de decir que era el C. Para decir, este patrón es el C, dejo de decir que es el D. Y la cosa se puede complicar todavía más. Miren este de aquí, este es una ensalada, ¿no? No está tan obvio ahora decir cuál es. 0, 0, 1, 0, 1, 1, como que no se parece a ninguno. Sin dudas, hubo error, porque ese patrón recibido no forma parte del código. Pero, ¿cuál era el correcto? Bueno, si lo miran, podríamos hacer así. Podríamos prender todos los ceros y transformarlo en una D, distancia 3. Podríamos apagar todos los unos y transformarlo en una A, también distancia 3. Pero si somos más cuidadosos, fíjense que podemos apagar este 1 y prender este 0. Y nos queda el patrón C. Así que acá no está tan obvio, pero tenemos uno que está a distancia 2, otros dos que están a distancia 3, y este último de aquí, no mira qué distancia nos quedó, es 4, ¿no? También es más lejos, no me preocupa. Entonces tenemos 2 a distancia 3 y 1 a distancia 2. Bueno, de alguna manera, si uno activara la capacidad de corrección, dejaríamos de detectar esos errores triples o errores de mayor magnitud. Y siempre necesitamos, para poder activar la corrección, que haya un solo patrón válido a distancia más cercano, digamos, a la distancia, no quiero decir distancia mínima para no confundir con el concepto de mínima distancia del código, pero que haya un solo patrón válido que está en máxima proximidad, que no haya un empate, que no haya, por ejemplo, si fíjense aquí, si C no formara parte del código, si solamente tengo A y D, ahí habría un empate, porque estoy a 3 de A y también estoy a 3 de D. ¿Qué hacemos? ¿Cuál de los dos es el correcto? Bueno, ahí no puedo decirlo, porque si digo que es A, bien podría haber sido D, porque los dos están a la misma distancia del patrón recibido, a distancia 3. Entonces es un tema a tener en cuenta y bueno, sobre eso vamos a trabajar a continuación. Primeras conclusiones, o primeras dos conclusiones que están tomadas de la mano. Con este código de mínima distancia 3, da la sensación que ante cualquier error a nivel de bit, inmediatamente tenemos certeza de dónde está el bit en error. Pueden hacer la prueba, agarren cualquier patrón que esté a distancia 1 de uno de esos 4 patrones que forman parte del código y van a ver cómo hay uno solo a distancia 1 y todos los demás están a mayor distancia. Por ende, podríamos, aplicando un criterio razonable, decir, ¿sabes qué? Ese que está a distancia 1 es el correcto. O sea, lo que estamos diciendo en otras palabras es detectar dónde se produjo el error. También es verdad que si adoptamos esa política de corrección, si decimos, bueno, ¿sabes qué? Cuando esté a distancia 1 de un patrón válido, voy a asumir que se produjo un error simple. Bueno, fenómeno, funciona, pero atención, hacer eso implica dejar de detectar algún error a mayor cantidad de bits, ¿no? Hoy decíamos, si corrijo a distancia 1, dejo de detectar un error doble, un potencial error doble. ¿Por qué digo dejo de detectar? Bueno, porque debería ser imposible que se produzca ese error doble, porque si no estoy corrigiendo mal. Si estoy corrigiendo asumiendo que se produjo un error simple, pero en realidad se había producido un error doble, estamos haciendo que nuestro código corrector se equivoque. Y recuerden, lo mismo cuando hacíamos el análisis de SRC, nos interesa hasta qué punto es infalible. Tiene que ser infalible en la detección y vamos a pedirle lo mismo, que sea infalible en la corrección. Entonces realmente, en este caso, en este código de mínima distancia 3, para activar la corrección de errores simples, debo yo dejar de detectar los errores dobles. ¿Es un código de mínima distancia 3? Sí. ¿Supuestamente debería detectar todos los errores simples y los errores dobles? Sí, claro que sí. Pero si le activamos la capacidad de detección, tenemos que dejar de detectar los errores dobles, ¿sí?
No digo nada de detectar errores triples, errores cuádruples, porque bueno, como en un código mínima distancia 3, jamás detectó errores triples, jamás detectó errores cuádruples. ¿Por qué digo jamás? Bueno, porque vamos a decir que detecta errores dobles cuando detecta la totalidad de los errores dobles. No me sirve que detecte algunos sí y otros no, ¿sí? Lo que decíamos recién, infalibilidad. Infalibilidad, ahora sí. Bueno, un poco en palabras lo que estábamos concluyendo recién. Si yo opto por corregir, me necesito asegurar que ningún otro patrón esté en la misma distancia. Ah, perdón, este es lo que charlábamos con el tercer ejemplo de recién, ¿no? Esto se suma a lo anterior. Si yo voy a corregir, tengo que tener la certeza de que no haya ningún otro patrón a la misma distancia del que yo digo que es el patrón original, ¿no? El patrón sin los errores. No puede haber otro patrón válido a la misma distancia. ¿Por qué? Bueno, porque ahí entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el correcto? Tengo dos a la misma distancia. ¿Con cuál me quedo? No sé, tiro la moneda. Bueno, fenómeno. Pero tirar la moneda tiene un problema. A veces te sale cara, a veces te sale seca. Entonces, a veces le embocas, a veces te equivocas. Si eso sucede, dejas de ser infalible. Y recuerden, necesitamos que el código no se equivoque nunca cuando detecta o cuando corrige. Para poner en palabras, si recibíamos el patrón, creo que era el 0111, el primero que recibíamos, ¿no? El primero que analizamos. Vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Se produjo un error simple y me doy cuenta que el error se produjo en ese primer 0, por ende, el patrón original era la D, el todos unos. Hacer eso implica que ese código jamás va a detectar el error doble que se puede producir al recibir 0 y todos unos si el patrón original era el que está allí, el 010101. Creo que es no me acuerdo si era el B larga o el C, otro patrón del código. Sí, o sea, activamos la corrección de errores simples, tenemos que dejar de detectar los errores dobles. Pucha, lo que acabo de decir escrito allí, me apuré una gotita. En general, para una mínima distancia 3, como era el código que vimos recién, va a haber dos posibilidades, sorprendentemente o increíblemente. O detectamos la totalidad de los errores simples y la totalidad de los errores dobles, lo cual sería un código detector, o bien ese mismo código, fíjense, esto es interesante, el código es el mismo. Después, cómo se lo usa el código es donde aparecen las alternativas. Si lo uso como un código puramente detector, detecta errores simples y dobles. Pero si lo uso como si fuera un código corrector, que de hecho lo puede ser, solo va a detectar y corregir errores simples. Lo que decíamos recién, ¿no? Para activar la corrección de errores simples, dejamos de detectar errores dobles. Porque si admito que existan los errores dobles y estoy corrigiendo como si hubiera sido un error simple, bueno, puedo estar metiendo la pata. Se puede haber, volvemos acá arriba. El código original, por ahí, el patrón original era este de aquí, y yo erróneamente lo transformé en este de aquí, o sea, me equivoqué. Y si me equivoqué, no sirve lo que estamos haciendo. Muy bien. Esto con este código en concreto. Ahora, pensemos más en general. ¿Cómo sería diseñar un código? Porque claro, después vamos a analizar una característica que tiene ese código que usamos recién, que se lo llama código naive, código ingenuo, y van a ver por qué decimos que es ingenuo. Si hablamos en general y uno quisiera diseñar un código óptimo, óptimo sería que tenga... ¿Qué sería óptimo al diseñar un código, ya sea detector o corrector? Bueno, óptimo va a ser si tiene la menor cantidad posible de bits de redundancia, ¿sí? Si le ponemos la menor cantidad necesaria de bits de redundancia para lograr, bueno, un cierto comportamiento. En este ejemplo que vamos a analizar ahora, ¿cuál es el comportamiento que queremos lograr? Corregir errores simples. Bueno, recuerden que para corregir, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, podemos decir, detectar y saber dónde se produjo el error. Ok, pero recién vimos cómo digamos, una cosa es decirlo con palabras y otra cosa es transformarlo en algo en concreto. Para transformar en concreto lo de detectar el error y saber dónde se produjo, ¿qué hicimos? Tenemos que armar un código en donde el patrón que contiene el error simple que estamos corrigiendo solo esté asociado a ese patrón, a ese código válido, a ese patrón válido del código. Es decir, para cada patrón válido es como que tenemos que hacer una nube de patrones errados que estén a distancia 1 y que sea como esa nube sea de uso exclusivo. Entonces, porque estamos acá tratando de ver cuántos bits de redundancia tenemos que agregar. Uno diría, bueno, lo óptimo sería agregar 0, sí, pero si agregas 0,
mínima distancia es 1, si la mínima distancia es 1 no detectas ningún error. Entonces, ¿cuánto será la menor mínima distancia que me va a posibilitar implementar un código, en este caso corrector? Ok, decíamos, yo voy a estar enviando m bits de datos a los que les voy a estar agregando, bueno, aquí lo pusimos en amarillo, bueno, en el libro estaba en amarillo, r bits de redundancia. Y yo voy a estar enviando el mensaje compuesto de m más r bits. Atención, porque los errores se van a producir no solo sobre los bits de datos, sino que también se pueden producir, no sabemos, sobre los bits de redundancia, sobre los bits de código, porque esos bits de código, esos bits de redundancia también viajan por el enlace que es ese cable, bueno, lo que conecta al emisor con el receptor, que es donde se pueden producir, decíamos, no sé, una tormenta eléctrica, en fin, ¿no? Un ruido, el motor del ascensor, alguna de esas cosas. Entonces, bien, si estamos enviando, vamos a tener que reservar para cada patrón válido, patrón válido sería cada mensaje que estamos queriendo enviar, pero atención, con los bits de redundancia agregado. Para cada patrón válido, tenemos que reservar los patrones inválidos a distancia 1. Bueno, si el mensaje tiene m más r bits, ¿cuántos patrones inválidos a distancia 1 va a haber? Fácil, m más r, ¿no? Que se produzca un error en cada uno de los m bits de datos o que se produzca el error en cada uno de los r bits de código. Entonces tenemos que codificar para cada patrón válido, reservar esa cantidad de patrones, que lo vamos a, cuando digo reservar es que nadie más los tiene que tener cerca, porque vamos a después querer corregir, llevando cualquiera de los que están a distancia 1, llevarlo al patrón válido que estamos considerando en ese caso. Y la pregunta es, ¿cuántos mensajes va a haber? Sabemos que hay, sobre los patrones, sobre los bits de código, uno va a estar, ahí no tenemos control sobre qué valor van a tener. Los bits de código toman por ejemplo, hoy decíamos, el bit de paridad. No puedo yo controlar si va a ser un 1 o un 0, va a ser lo que tenga que ser. Donde yo sí puedo jugar y probar las combinaciones es sobre los m bits del mensaje. Entonces, podemos decir que para los 2 elevado a la m, es decir, todas las combinaciones de unos y ceros, los mensajes formados con todas las combinaciones de unos y ceros sobre esos m bits de datos, debemos reservar m más r más 1. El m más r quizás es obvio. Sería que haya un error en cada uno de los m bits de datos, más r, que haya un error en cada uno de los r bits de código. ¿Y por qué más 1? Bueno, también tenemos que codificar el patrón válido. O sea, necesitamos el válido y los m más r en los que se produjo un solo error. Es decir, esos patrones tienen que estar codificados con m más r bits, porque a final de cuentas m más r es el mensaje que estás enviando. Así que podemos decir lo siguiente. Yo tengo que, para cada uno de los 2 a la m mensajes que puedo estar enviando, debo considerar que haya algún error en los m bits de datos, algún error en los r bits de código, o que el mensaje llegue bien. Y deben ser codificados con los m más r bits. Entonces, para ser codificados de esa manera, necesitamos que acá haya un menor igual. Puede ser un menor estricto, también puede ser un igual, no hay problema. Pero sería una inecuación aquí. Y no es tan difícil de resolver porque fíjense que 2 a la m está acá y obviamente es un valor positivo. M es un entero, ¿no? Y de este lado, perdón, un natural inclusive, ¿no? Un entero positivo. Y de este lado también está, así que el 2 a la m lo sacamos, lo quitamos de los dos lados. ¿Y qué nos queda? Nos queda no nos queda una ecuación, nos queda una inecuación que no es tan complicada. Es m más r más 1 tiene que ser menor o igual a 2 a la r. La verdad que, a ver, parecería ser que tenemos una inecuación con dos incógnitas. No, un momentito. Tengan presente que la incógnita es r. M va a ser dado. Estamos queriendo agregar un código detector o corrector, según sea, a un sistema en donde mandan mensajes de 10 bits. Listo, m vale 10. Si me fijan m, lo que podemos hacer es determinar, digo matemáticamente, cuál va a ser el valor óptimo de R. ¿Y cuál va a ser el valor óptimo de R? Decíamos, el menor posible. Es cuestión simplemente de empezar. Por ejemplo, si te dicen M es, como decíamos recién, 10. Bueno, yo necesito codificar 10 y ¿cuánto es la menor cantidad de bits de código que puedes agregar? Bueno, 1. Ok, entonces tenemos 10
más 1 más 1, 12. 12 es menor o igual a 2 a la 1. No, 12 no es menor o igual a 2. Claramente me quedé corto. ¿Qué hago? Incremento R. Ahora, 10 más 2 más 1, 13. ¿Es menor o igual a 4? No, 4 es 2 a la 2, ¿no? No. Bueno, seguimos. 10 más 3 más 1, 14. 14, ¿es menor o igual a 8? La verdad que no. 2 a la 3, 8. Sigo uno más y creo que ya la van viendo, ¿no? 10 más 4 más 1, 15. 15, ¿es menor o igual a 16? Sí. Ahí tenemos la certeza de que si el mensaje es de 10 bits, necesitamos agregar 4 bits de redundancia. Es de la manera más óptima que podemos construir un código, en este caso, corrector de errores simples. ¿Qué pasa si extendemos el análisis para considerar o para cubrir no solo la corrección de errores simples, sino también la corrección de errores dobles? Bueno, muy bien. En una idea análoga a la anterior, para cada patrón válido, vamos a tener que reservar para los errores simples M más R patrones. Cuando digo reservar, de nuevo, serían patrones que no van a ser válidos, no van a formar parte del código desde ya, para detectar el error y por ende también corregirlo, pero además tienen que ser patrones exclusivos de ese patrón válido, no pueden estar cerca de otro patrón válido, ¿sí? Tienen que estar lejos de otro patrón válido para que no haya duda de a cuál de los dos tenemos que corregirlo, a cuál es el que está más cercano. Y por otro lado, eso es para los errores, para corregir errores simples, pero para errores dobles tenemos que considerar aquellos patrones a distancia 2, o sea, aquellos patrones en los que se produjeron no uno, sino 2 errores. Y fíjense cómo lo capturamos. Bueno, vamos a considerar que para cada error a distancia 1 se produzca un segundo error. Y fíjense que el segundo error no es M más R, es M más R menos 1. Porque si el segundo error se vuelve a producir donde se produjo el primero, como el código es binario, 2 errores en el mismo lugar, andá a saber si eso alguna vez pasa. Digo, andá a saber porque 2 errores en el mismo lugar se cancela, ¿no? Un 0 se transforma en 1 que se transforma en un 0. O sea, como que nunca cambió. Entonces, hacemos M más R por, y claro, puede ser cualquiera de los, el primer error en cualquier bit y el segundo en cualquiera de los restantes. ¿Y por qué dividido 2? Bueno, porque a decir verdad, que falle el primer bit y después falle el segundo, es lo mismo que decir falló el segundo y después falló el primero. ¿Sí? No importa el orden. Por esa razón lo hacemos con un producto, pero después dividido 2. ¿Y qué nos daría? Bueno, tenemos que codificar este mismo mensaje. Toda esta cantidad de patrones tienen que ser codificados con M más R bits. Entonces, este análisis lo tenemos que hacer para cada uno de los 2 a la M patrones o combinaciones válidas de los bits de datos. Si lo hacemos, si ya eliminamos el 2 a la M de ambos lados, ¿qué nos queda? Nos queda la siguiente inecuación, que M más R, que eran los errores simples, más M más R por M más R menos 1 dividido 2, que serían los errores dobles, más 1, que sería el mensaje sin errores. Todo esto tiene que ser codificado con... Bueno, perdón, codificado no, tiene que ser menor o igual, porque ya sacamos el 2 a la M, estaba de los dos lados y lo cancelamos. Tiene que ser menor o igual a 2 a la R. ¿Cómo hacemos para encontrar cuál es el valor óptimo de R? Igual que antes, si quieren empezamos con R igual a 1, o podemos empezar con un R, si uno me dice, no, con 1 no va a funcionar, bueno, probemos con R igual a 3, si querés después probar con R igual a 2, después probar con R igual a 4, como que buscamos el menor R que satisfaga esta inecuación. Como decíamos hoy, fijado el M, y de hecho el M siempre está fijado, es como el parámetro con el cual, bueno, nos viene dado. El cliente dice, mira, tengo que mandar un mensaje de 50 bits. Fenómeno, gracias. Tomamos el 50, lo inyectamos en esta inecuación y empezamos a ver cuántos bits de redundancia necesitamos agregar para implementar un código con esas características. Estamos viendo la relación entre la capacidad de detección y la capacidad de corrección, pero lo hemos visto al analizar qué pasaba con un dado código, con un dado patrón que recibíamos. Va siendo hora de que lo tratemos de formalizar. No hay dudas que el concepto de mínima distancia es central, no solo en la capacidad de detección, como ya sabíamos, sino estamos viendo que también en la capacidad de corrección. Está bien,
agregamos esa redundancia para incrementar la mínima distancia. ¿Y para qué incrementamos la mínima distancia? Para tener mayor capacidad de detección y después también, sacrificando un poco de capacidad de detección, poder tener, si llegamos, si nos dan las cuentas, algo de capacidad de corrección. Habíamos analizado en las partes anteriores de este módulo que para una mínima distancia m vamos a detectar de manera infalible hasta m-1 bits en error. Por ejemplo, y vamos a llamar a ese valor d, va a ser la capacidad de detección. Atención a un detalle, si decimos d igual a 3, significa que está detectando errores triples, sin dudas, pero también está detectando errores dobles, también está detectando errores simples, ¿sí? D sería como la capacidad máxima de detección. Obviamente que de ahí para abajo están todos cubiertos. Entonces a eso vamos a llamar D, y m, bueno, es nuestra mínima distancia. Y habíamos visto de que hasta m-1 vamos a detectar, ya cuando se produzcan m bits, siendo m la mínima distancia. ¿Qué pasaba? A veces de un código válido se producían m errores y con mala suerte caíamos en otro código válido, que lo tornaba indetectable ese error, ¿sí? No hay manera de detectar hasta m-1, sí, ya m bits en error, no hay manera. Y acá tenemos que incorporar o tener presente o modelar en esta fórmula que cuando agregamos capacidad de corrección, por cada error corregido, por cada bit que corregimos, tenemos que disminuir de manera acorde la capacidad de detección. En otras palabras, tenemos que, si d era igual a m-1, le tenemos que restar la capacidad de corrección, que la vamos a llamar c. Se aplica el mismo comentario de antes. Si a un cierto código tiene c igual a 2, obviamente significa que corrige los errores dobles, todos los errores dobles, pero también significa que corrige todos los errores simples, ¿no? Es como, de nuevo, así como D era la máxima capacidad de detección, C va a ser la máxima capacidad de corrección. Pero esa fórmula que está ahí media por ahí difícil de acordársela, se la puede transformar en, bueno, simplemente pasando el C que está restando, pasándolo sumando del otro lado, nos queda que la capacidad de detección y corrección, o de corrección más la de detección, tiene que ser igual a m-1, siendo m la mínima distancia del código. Sí, ahí nos quedó, por suerte, no una inecuación, sino una ecuación, lo cual es interesante. La única picardía es que, dado m va a ser dado, es la mínima distancia del código que estemos usando para implementar el esquema de detección y corrección de errores. Digamos, m no sería variable, ¿no? Por eso es, bueno, m mayúscula. Pero tenemos una sola ecuación y tenemos dos incógnitas. No sé si esto es una diofántica lineal o algo por el estilo. Ustedes saben, matemática no es muy fuerte. Pero me vendría genial tener una segunda ecuación. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Y bueno, ahí o hacemos memoria y lo resolvemos nosotros, o se lo tiramos a Wolfram Alpha o al Matemática o alguno de esos software al MATLAB, al que sea, que te resuelven todo y te dicen cuántas eran las soluciones a ese sistema de ecuaciones. Pero, lamentablemente, si salimos a buscar la segunda ecuación, vamos a tener un problemita. Si recordamos, cuando queremos corregir, necesitábamos que no haya empate. ¿Se acuerdan de ese patrón que estaba a la misma distancia, un patrón con error, que estaba a la misma distancia de otros dos patrones válidos? No me acuerdo si era la A y la D, no me acuerdo cuáles eran. Y ahí, ¿cuál era el problema? No podíamos corregir, porque nos entraba la duda, ¿a cuál de los dos tengo que ir? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que asegurarnos de que no suceda eso, de que no haya un empate. Vamos a pedir que la capacidad máxima de corrección del código sea menor o igual a m-1 sobre 2. O si quieren, menor estricto que m sobre 2. O sea, para no llegar ni siquiera a la mitad. Estar a menos de la mitad de la distancia desde un patrón válido a otro patrón válido. De forma tal que, ¿qué cosa? Si estoy estrictamente a menos de la mitad, significa que va a haber un solo patrón a distancia mínima. ¿Me siguen? Porque si estoy, digamos, pongámoslo con número, estoy a distancia 5. Y si hay un patrón que está a 1 o 2 de distancia, va a haber uno solo a 1 o 2 de distancia. Todos los otros patrones válidos van a estar, decíamos que la mínima distancia era 5, van a estar entonces a distancia 3, 4, bueno, o 5. O sea, van a estar mucho más lejos. Entonces, dependiendo si fue un error simple o un error doble, ¿no? Si fue un error simple estará a lo sumo a distancia 4, si había sido un error doble estará a lo sumo a distancia 3 de esos otros patrones válidos. Lo interesante
es que si se cumple esta restricción, que la capacidad de corrección sea menor o igual a m-1 sobre 2, lo que estamos logrando es tener certeza de cuál era el patrón original válido cuando hacemos esa corrección. ¿Qué significa que tenemos certeza? De que hay uno solo, que es el más próximo, el que está más cerca. No va a haber empate, no va a haber dos. ¿Por qué no va a haber empate? Bueno, por este -1 que le pusimos aquí, ¿no? O también la otra manera de formularlo. Van a ver por qué lo formulo así. Si no, la otra manera de formularlo era que C sea estrictamente menor a M sobre 2. Al asegurarnos eso, rompemos el empate. Es imposible que se dé un empate. Por ende, tenemos certeza de cuál era el patrón original correcto. Y esta fórmula, de nuevo, también es un poco tal vez difícil de acordársela, pero miren qué interesante. Aparece m-1. M-1, veníamos de decir cuánto valía. Si reemplazamos a m-1 por lo que era, m-1 era, ¿se acuerdan? C más D. Nos queda, fíjense, C menor o igual a C más D sobre 2. Y este sobre 2, bueno, lo pasamos multiplicando del otro lado. Sí, hasta ahí vamos. Me queda 2C. Uno dice, pará, el doble de la capacidad de corrección máxima. Sí, olvídate. Funcionan como si fueran variables. Sí, dale, el doble de la capacidad máxima de corrección tiene que ser menor o igual a la capacidad máxima de corrección más la capacidad máxima de detección. Pero como C, de nuevo, es un natural, un entero positivo, un C se me va de acá, un C se me va de acá, ¿y qué me queda? Esta fórmula que realmente es muy fácil, diría hasta de recordar. Fíjense que la fórmula que nos queda es C menor o igual a D. El mnemónico es una palabra difícil de escribir, se escribe con NM seguidas, significa fácil de recordar, fácil de memorizar. ¿Cuál es la regla? Pero atención, la regla es no necesariamente la justificación correcta. La justificación correcta es esta derivación que acabamos de hacer de la fórmula. El mnemónico es, para decirlo mal y pronto, no puedo corregir el error que no detecto. O sea, primero lo tengo que detectar para después poder corregir. Esa es una manera de acordarse que C menor o igual a D. Pero recuerden, si en el examen les pedimos de dónde sale justificar de dónde sale esta fórmula o esta inecuación, el análisis es este que hicimos acá arriba, es todo esto desde acá arriba, ¿sí? No es, si uno pone como demostración, porque no puedo corregir lo que no detecté, bueno, no sería una demostración, sería tal vez, de nuevo, un mnemónico. Entonces, en síntesis, nuestra primera la primera estuvo interesante, que era una ecuación, era que m-1 es C más D o D más C, y la segunda que acabamos de derivar es que C menor o igual a D. Es verdad que esta segunda es una picardía el hecho de que se trata de una inecuación y no de una ecuación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ustedes saben, aquí abajo no hay un igual, hay un menor igual, ¿no? Entonces, si se lo tiramos, como decíamos hoy, al MATLAB o ¿no? al Wolfram Alpha, no va a poder aplicar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, porque este es un sistema de inecuaciones. Entonces, lo que hay que hacer es prueba y error, algo parecido a lo que hacíamos con la inecuación, ¿no? Para encontrar el mínimo R que satisfaga, construir un código detector de errores simples o un corrector de errores simples o corrector de errores simples y dobles. Esas dos fórmulas que vemos aquí, m-1 es C más D y C menor o igual a D, podemos intentar de instanciarla en distintos códigos. Claro, cada código va a tener su valor m que lo caracteriza, su valor de mínima distancia que lo caracteriza. Por ejemplo, uno que conocemos todos, como en la juntada cuando sale la guitarra. Paridad. Paridad, sabemos que la mínima distancia de paridad es 2. Por ende, si ponemos un 2 donde estaba la m grande y tratamos de encontrar valores de C y D que cumplan la ecuación y la inecuación, la verdad que hay una única solución posible, que es C igual a 0, D igual a 1. Cualquier otra combinación no funciona. Y miren qué interesante, coincide en la solución de este sistema de inecuaciones con nuestro análisis preliminar que habíamos hecho de paridad. Dijimos que era un código que tenía la capacidad de detectar, pero no podía corregir porque no tenía forma. En ese momento lo habíamos dicho de una manera más intuitiva, ¿no? No había manera de saber dónde se produjo el error. Me doy cuenta que la paridad está mal, pero ¿quién está en error? ¿Un bit de datos? ¿El bit de paridad? No lo sé. Por esa razón es muy interesante que la teoría se coincide con lo que a nivel intuitivo habíamos estado analizando previamente. ¿Qué pasa para m igual a 3? Podríamos usar, ¿por qué no?, el código de ejemplo que vimos recién, pero
Acá les propongo un código que después vamos a estudiar más en detalle. Les contaba el que inventó el amigo Hamming. La variante Hamming mínima distancia 3, como su nombre lo indica, es m igual a 3. Y acá se pone interesante porque, como vimos recién, también habíamos estudiado recién un código de mínima distancia 3, se trata de un código que da lugar a dos posibilidades. O bien, como sabemos que todo código de mínima distancia 3 va a detectar errores simples y dobles, lo tenemos aquí. No corregimos nada y detectamos todos los errores simples y todos los errores dobles. Pero vimos también que existía la posibilidad de activar la capacidad de corrección si sacrificamos capacidad de detección. ¿Y cuál es la otra alternativa? C igual a 1, D igual a 1. Obviamente, uno por ahí piensa, ok, y la tercera alternativa sería D igual a 0, C igual a 2. Pero ahí eso no es solución porque se está vulnerando lo de que C menor o igual a D. ¿Sí? Digamos, a veces aparecen otras posibilidades y uno dice, no, lo mismo que acá arriba, con paridad uno podría decir, ¿qué tal si hacemos, para cumplir con la ecuación, C igual a 1, D igual a 0? Bueno, fenómeno, cumplimos la ecuación, la de arriba, ¿no? Cumplimos que m menos 1 es igual a C más D, pero no cumplimos la segunda, no cumplimos que C sea menor o igual a D, si hacemos que C es 1 y D es 0. Ok, eso siempre acuérdense de revisarlo, uno a veces se olvida. Y el mnemónico, la verdad es muy útil, ¿no? Es decir, no puedo corregir aquello que no detecté. Si se fijan, siempre C menor o igual a D. Para satisfacer, ¿no? Ese mnemónico. Y tenemos, ¿por qué no?, otro, que es m igual a 4, que es el Hamming de mínima distancia 4. Son dos códigos, o es el mismo código en dos variantes que vamos a ver en la última parte de este módulo. Ahí también se nos presentan dos soluciones válidas, que una es muy interesante, es no sacrifico corrección, entonces como es mínima distancia 4, y hasta 3 voy a detectar, o sea, voy a detectar todos los errores simples, todos los errores dobles y también todos los errores triples. Obviamente que también existe la posibilidad de activar capacidad de corrección, o sea, corregir todos los errores simples, si estoy dispuesto a sacrificar la detección triple. O sea, incremento C en 1 y, como vimos, decremento D en 1 también. Y me queda esta combinación de aquí, esta política, que es detecto todos los errores simples y dobles, D igual a 2, y corrijo todos los errores simples. Noten que los errores dobles no los corrijo, ¿sí? No hay ningún problema. O sea, es un código raro, Hamming mínima distancia 4, porque va a corregir todos los errores simples, pero si hay un error doble, lo detecta, no se tira a corregirlo, ¿no? Es como que nos da dos posibilidades. Por ahí, si queríamos un código que cumpla todo lo que dice, o sea, que cumpla todo lo que detecta o corrija todo lo que detecta, nos tenemos que ir al mínima distancia 3, ¿sí? Aquí, si todo lo que detectábamos se corregía. Aquí no. Hay errores dobles que detectamos, que como la corrección tiene que ser infalible, cuando haya un error doble, ya lo vamos a ver, cuando haya un error doble puede haber 2, como la mínima distancia es 4, cuando hay un error doble puede haber 2 a distancia 2. Entonces, como perdemos, que deja de ser infalible, no corregimos cuando hay un error doble. Cuando hay un error simple, sí, porque tenés a distancia 1 un código válido y todos los demás están a distancia 3. Entonces ahí no hay duda de cuál es el correcto. En cambio, cuando es distancia 2, quedó a mitad de camino puede haber quedado a mitad de camino entre dos patrones válidos y no sabemos cómo corregir. Pero bueno, por ahí me estoy adelantando, esto lo vamos a ver, como les decía, en la última parte de este módulo. También vale destacar, como hacíamos recién, que uno pensaría que hay otras posibles soluciones más para el m-1 igual c más d, ¿no? Para m4, m-1 es 3. Fíjense que C2, D1 suma 3, C3, D0 también suma 3. Obviamente C1, D2 suma 3, C0, D3 también suma 3. ¿No? Eso siempre hay que cumplirlo. Pero ¿qué pasa? Ninguna de estas dos cumplen lo de que estoy corrigiendo lo que detecté. Porque aquí estoy corrigiendo errores dobles, pero detecto solamente errores simples. ¿Cómo puede ser que estoy corrigiendo lo que no detecté? Y acá ni que hablar, ¿no? Ciertamente ninguna de estas dos soluciones tentativas cumplen la segunda restricción. Entonces, no lo son. Obviamente, las soluciones son las dos primeras. Bueno, nos está quedando entonces, la verdad que por ahí estoy generando un poco de inquietud con respecto a Hamming. Me queda dos palabritas de comentarles cómo sería una manera de armar un código corrector, pero que no va a ser un uso eficiente de la redundancia. Lo llamamos código corrector naif, de hecho les contaba, es el que usamos hoy. Consiste en replicar los datos. Por ejemplo, tomo un cierto mensaje y lo repito k veces, a cada bit del mensaje original. Por ejemplo, el mensaje tenía 10 bits
y lo repito 5 veces. Entonces lo mando 50 bits. No sé si se dan cuenta de lo que estamos hablando. Son 50 bits que estoy enviando, de los cuales 40 son redundancia. Si hoy me preocupaba de que medio disco rígido era redundancia, bueno, ahora es el 80% del disco rígido de redundancia. ¿Sí? Ahí vemos por qué se llama naif. Pero bueno, nos sirve para construir un código corrector con la capacidad de corrección que quieras. ¿Cuál es la mínima distancia de este código? Claro, si cada bit del mensaje se repite k veces, ¿a qué distancia va a estar el próximo código correcto? Bueno, yo al mensaje original le cambio un dígito, le cambio un bit, pero como ese bit está repetido, tengo que cambiar k bits. Entonces, ¿cuál va a ser la mínima distancia entre dos patrones válidos? K, necesariamente. Noten que, como no dijimos cuánto era k, yo puedo repetirlo 10 veces, 100 veces, 1000 veces. Y voy a tener, ¿qué cosa? Un código de mínima distancia 10, 100 o 1000. Obviamente no estoy proponiendo hacerlo porque, como dice el título de la transparencia, es una manera muy ingenua de hacer las cosas. Pero noten que ya tenemos un punto de partida, tenemos un código a nuestra disposición al que le podemos incrementar arbitrariamente la mínima distancia. ¿Cómo? Repitiendo el mensaje, tan simple como eso. Bueno, ¿qué capacidad de detección y corrección tendrá ese código? Bueno, va a depender del M. ¿Por qué? Bueno, porque fijado M, el M grande, resolvemos el sistema de inecuaciones que vimos recién y nos va a estar dando o una o más de una alternativa de qué es lo que podemos implementar con ese código. Tal vez haya alguna solución en la cual se comporta solo como código detector, tal vez haya alguna que haya combinación de ambas. Sabemos que no es válido que sea solo corrector, ¿no? Porque no va a estar cumpliendo lo de que tiene que haber detectado el error que quiere corregir. Digamos que C siempre tiene que ser menor o igual a D. Justamente el código del primer ejemplo usaba esta propiedad, que es el que analizamos, con el que arrancamos esta tercera parte. ¿Alcanzan a notar cómo está la repetición? En realidad, este es un patrón. Los mensajes son 4 porque es 00, 01, 10, 11. ¿Y qué son los otros 4 bits de redundancia? Bueno, el 00 repetido, el 01 repetido, ¿sí? ¿Lo ven? Digamos, creo que es bastante obvio. Y acá lo hicimos solamente, ¿cuántas veces? 3. Entonces, por eso tenía la certeza de que este código, naivo del ejemplo, iba a tener una mínima distancia 3, inclusive antes de ponernos a revisar la mínima distancia. ¿Se acuerdan que era una tarea un tanto tediosa porque debíamos comparar todos los patrones con todos los patrones? Ok, en este punto estamos en condiciones de arrancar a desarrollar el código Hamming, pero que es bastante involucrado, es bastante sorprendente cómo funciona. Pero lo que tomé la decisión, para que no nos quede demasiado largo, aquí casi llevamos una horita, esta primera parte la vamos a dejar un poquito más corta, así me entra la totalidad de Hamming en la cuarta y última parte de este módulo. Pero bueno, como se imaginan, por el momento dejamos acá.